Muchas gracias. Voy a platicar un poco sobre el tema del video El orden criminal del mundo. El orden criminal del mundo es un documento centrado en las entrevistas a dos de los más prominentes protagonistas de la izquierda europea e igualmente latinoamericana, el sociólogo suizo Jens Ziegler y el periodista y escritor Eduardo Galeano. Ellos muestran un importante e interesante enfoque sobre las verdaderas causas de la desigualdad global y de las distintas crisis internacionales. La humanidad, nos dicen ellos, vive en una época de avances, de conquistas tecnológicas, de libertades generalizadas y de crecimiento económico. Pero, además, la hambruna colectiva, las distintas violaciones a los derechos, los conflictos armados, la destrucción incontenible de valores y buenas tradiciones, el empobrecimiento de naciones enteras y la desigualdad incalculable entre los habitantes del mundo. Este documental menciona entre algunos unos temas principales que son los que voy a ir platicando de ellos. Primero, los amos del mundo. Primero que todo, existen innumerables teorías que dicen acerca de un orden global, es decir, un gran sistema mundial que controlaría a todas y cada una de las naciones del mundo. Un orden con poderes indescifrables y que acabaría con el libre albedrío de las personas, haciéndolas sumisas a este nuevo orden mundial. Galeano y Ziegler manifiestan que este orden utiliza un instrumento eficaz para lograr ese beneficio máximo que tanto buscan: la globalización. Ciertamente se conoce como globalización la eliminación de fronteras para todo. Los pueblos son influidos por otros pueblos, el comercio se convierte en el motor de la civilización, la cultura es transformada por la tecnología y la vida se hace más fácil. Pero detrás de todas esas manifestaciones de la globalización se encuentra el interés del poder económico y político de este orden, ¿no? Que busca con perseverancia y agresividad convertirse en los amos absolutos del mundo. ¿Quiénes son? Entre otros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Actúan como herramientas para dominar el comercio o el movimiento comercial y las finanzas de todo el mundo. Estos tres organismos internacionales son controlados por un puñado de países quienes erigen sus normativas y predisponen sus movimientos. Asimismo, existen otras organizaciones globales que ejercen su poder, no solamente económico, sino también militar y políticamente, como lo son, por ejemplo, la Unión Europea, la Organización del Tratado Atlántico Norte, es decir, la OTAN, y muchos otros más. La organización criminal global no tiene límites. Quieren lograr su objetivo de obtención del beneficio máximo sin importar el costo, pasar por encima de la vida de millones de personas en todo el mundo. Otro punto esencial que hay que tomar en cuenta es el capitalismo verdugo. La política económica que rige este siglo es considerada por muchos la mejor y hasta la única manera de hacer funcionar a la economía global y de hecho a la civilización. El mundo capitalista engrandece a los empresarios y dueños de capitales, pero para eso acaba destruyendo a la gran mayoría de la humanidad que tiene grandes capitales económicos, causando así lo que muchos llamamos hambruna generalizada o global. El orden global ha encontrado en el capitalismo la manera perfecta de cumplir con su objetivo de poder inmensurable. Además, con el capitalismo, los grandes países con grandes capitales han ejercido un poder, ese poder ante las naciones más débiles o naciones en vías de desarrollo, para así mantener su hegemonía global y la de los amos del mundo. Mientras el capitalismo siga siendo usado de manera desmedida e irresponsable por las potencias mundiales y las grandes corporaciones internacionales, las desigualdades, la pobreza y la desnutrición seguirán azotando a la humanidad. Otro punto es el miedo cotidiano. Los instrumentos que utilizan el orden criminal
son ostentados desde lo más alto de la cúspide política y económica. Pero existe un arma generalizada, fácil de crear y de efectos duraderos: el miedo. El miedo más común y destructivo que afecta a la humanidad es, según Galeano y Ziegler, el miedo a perder el trabajo. Las personas tienen miedo a perder sus empleos y a no encontrar uno más, lo cual despierta en ellos un terror diario que los mantiene sumisos a las disposiciones de sus jefes. El miedo es utilizado como un método para controlar a las masas, para disipar los sentimientos de justicia y patriotismo y para destrozar los derechos humanos. Dentro del documental se trata también la tortura como un detonante de la pérdida de valores. Otro punto esencial es la tragedia de la emigración. La emigración de las personas de ciertos países empobrecidos a otros países con una economía estable y un nivel de vida elevado es otra de las grandes consecuencias que ha dejado la política ejercida por este orden. Millones de personas en el mundo sufren de pobreza y desigualdades en su país de origen. Gran parte de estos, ya sea en Asia o en América Latina, por lo cual sus ganas de vivir lo llevan a buscar mejores oportunidades de trabajo en otros países. La inmigración de personas se ha convertido en respuesta de aquellos que han sufrido a causa de un capitalismo que los ha llevado casi a la extrema pobreza. Una respuesta para intentar solventar la crisis en la que viven, una respuesta que es contraria a los intereses del orden. El mundo capitalista ha fortalecido las ya existentes barreras para contener la migración y garantizar que los pobres sigan siendo pobres y los ricos sigan siendo ricos. Así pues, vemos cómo las naciones poderosas han ampliado la seguridad en sus fronteras. Y por si fuera poco, la maquinaria al servicio de esos países se encargan de imposibilitar la vida de los migrantes dentro de los países poderosos, al crear leyes que restringen la libertad y las oportunidades de mejor vida para los migrantes. Otro punto son la pérdida de valores. Un mundo sin valores es un mundo dominable. La globalización ha ejercido una influencia importante sobre la cultura, en especial sobre la cultura juvenil. Las modas, la nueva tecnología y el reemplazo de los valores por cualquier cosa han convertido a estos en gran parte de la juventud en seres sumisos. Los detentores del poder global han sabido utilizar sus mejores cartas para acabar sosegando la cultura y los valores de la sociedad. Eduardo Galeano manifiesta que la influencia deformadora de la globalización ha cambiado el vocabulario al decir que la tortura ahora se llama apremios ilegales, la traición se llama realismo, el oportunismo se llama pragmatismo, el imperialismo se llama globalización, las víctimas se llaman países en vías de desarrollo y el capitalismo se llama economía de mercado. Y por último, otro de los temas interesantes dentro de este documental está la destrucción de los derechos. Una de las pocas cosas que creemos que el capitalismo, la globalización y los estados poderosos y modernos han instaurado como beneficio para la humanidad son los derechos humanos. Pero la verdad es que estos derechos son violados constantemente por las naciones y organizaciones que supuestamente deben de dar garantía a dichos derechos. Con este documental, pues, se puede concluir que el origen de las catástrofes mundiales, de la crisis económica, de la hambruna generalizada, de la inmigración incontrolable y de los actos que atentan contra la humanidad, son todos causados por un grupo de personas, tal vez muy pequeño y levemente grande, que ejercen un poder inmensurable sobre todo lo que nosotros pensamos que realmente tiene el control.
No podemos permitir que el miedo crezca entre nosotros y desoriente nuestra vida. Debemos adoptar una postura de cambio, de querer hacer de todo este mundo un mundo mejor para vivir.